Imagina un desfiladero tan estrecho que dos hombres apenas caben de frente. Ahora imagina que al otro lado el polvo alza un muro de sombras que se mueve. Es el ejército persa, el más grande que la tierra ha visto, y su rumor llega antes que las flechas, como un trueno que no acaba nunca. En ese hueco de roca y sal están 700 espías del olvido que decidieron cerrar el mundo con sus cuerpos. Hoy vamos a abrir la grieta por la que se coló la libertad de Occidente. El sol de agosto me quema la nuca mientras recorro la orilla del Eurotas y escucho a los niños repetir la letanía que ya aprendí de memoria. Los 300 espartanos detuvieron al 1.000.000 de persas. La libertad venció a la tiranía. Occidente se salvó en 3 días. Suena bonito, suena redondo, suena a final feliz de cuento. Pero yo he caminado los caminos de Tesalia, he olido la brea de los barcos fenicios y he visto los archivos de arcilla que los escribas persas guardan en Susa, y sé que la historia que nos contaron en la escuela es un mosaico hecho con piezas que sobran y otras que faltan. Porque nadie menciona que en las Termópilas llovió sangre de beocios, de tesalios, de esclavos elotas, que ni siquiera aparecen en los versos de Simónides. Nadie recuerda que Leónidas llegó tarde, que Atenas dudó, que Esparta se partió en 2 facciones mientras el consejo de los éforos barajaba si sacrificar al rey o salvarlo para no romper la dinastía de los Agíadas. Empiezo a subir la pendiente que lleva al templo de Artemis Ortia y me detengo junto a los muros de barro donde los magistrados exponen los despachos oficiales. Allí sigue colgada la lámina de bronce que mandó grabar el eforo Quilo tras la batalla. Los 300 resistieron como leones, el enemigo huyó desbandado, la justicia de los dioses prevaleció. El bronce conserva la mentira pulida por el tiempo, cada letra es un clavo que sujeta el mito. Pero yo tuve en mis manos la tablilla de cedro que el mensajero ateniense Filón llevó a Esparta apenas regresó de las Termópilas. La escritura está deshilachada por el sudor y la sal, y narra cómo los hoplitas griegos se peleaban entre sí por un trozo de pan, cómo los arqueros persas disparaban flechas hasta que se les doblaban los dedos, cómo los espartanos ya no cantaban los peanos porque las gargantas se les llenaban de polvo y miedo. Esa tablilla la guardan hoy bajo llave en la Acrópolis ateniense, porque desmonta la fábula que Atenas y Esparta necesitaban para mirarse al espejo sin avergonzarse. Continúo caminando y me cruzo con un anciano que vende jarritos de barro pintados con escenas de la batalla. Allí está Leónidas de espaldas, la lanza en alto, la capa roja ondeando como una llama contra el cielo. Le pregunto por qué no pinta a los miles de persas y me responde que el comprador prefiere la gesta reducida a un solo gesto heroico. Compro uno de los jarrones solo para sentir el peso de la mentira. Pesa lo mismo que un cráneo de perro, hueco, frágil, listo para romper. Me lo cuelgo del cinturón y sigo subiendo hasta la puerta de los éforos, donde los guardias me reconocen y me dejan pasar porque años atrás les enseñé a leer los signos dóricos grabados en los muros. Dentro, en la estancia de piedra parda, el archivo huele a papiro rancio y a cera caliente. Encuentro el rollo que busco, el informe que el espía espartano Argeo entregó después de recorrer el camino real persa, desde Sardes hasta las costas de Malis. El texto está escrito con letra apresurada, como si el autor temiera que la verdad se le escapara entre dedos. Habla de túneles de abastecimiento cavados por fenicios, de ingenieros caldeos que levantaron puentes de barcazas en una noche, de heraldos que ofrecían oro y tierras a los griegos que desertaran, de mujeres jonias que lloraban porque sabían que sus esposas griegas morirían de hambre si los persas pasaban. El informe termina con una frase que hiela la sangre. El gran rey no trae un ejército, trae un mundo, y nosotros solo tenemos un puñado de ciudades que se odian entre sí. Salgo al patio y me siento bajo el algarrobo para dejar que el texto siga hablándome por dentro. Cierro los ojos y veo la playa de Antele, donde los sacerdotes de Delfos reunieron a los enviados grieges para leerles el oráculo. Salvad la tierra, defended a Zeus, pero una muralla de hombres sin número caerá.
Los atenienses interpretaron que debían abandonar la tierra firme y apostar por la flota. Los tesalios creyeron que debían rendirse y conservar los templos. Los espartanos leyeron que debían enviar al rey a morir para cumplir el destino. Cada ciudad se quedó con la parte del pronóstico que le convenía, y así construyeron la mentira colectiva que luego llamarían la Unión Griega. Pero yo estuve en el puerto de Platea cuando llegaron los refuerzos de Beocia. Eran 72 hombres con escudos desvencijados y sandalias rotas, comandados por un capitán que lloraba porque su esposa le había prohibido volver vivo si no defendía la frontera. Ese contingente no apare en los cantos, porque estorbaba la suma redonda de los 300. Se hace de noche y las estrellas se encienden como puntos de broncina sobre el manto negro. Camino de regreso por el mismo sendero y me cruzo con un grupo de jóvenes que regresan del gimnasio. Sus músculos brillan bajo la luna. Sus pasos marcan el compás de un peano guerrero. Les pregunto si saben por qué las Termópilas se llaman así, y me responden que porque allí ardió el fuego de la libertad. Les digo que el nombre significa puertas calientes, por los géiseres que brotan de la montaña, y se quedan callados, como si la geografía les hubiera traicionado. Entonces les cuento que en las fuentes termales se lavaban los heridos la noche antes del combate, que el agua corría roja durante horas, que los últimos hoplitas bebieron del agua caliente para no sentir el frío de la muerte. Uno de los muchachos me interrumpe. ¿Entonces no fueron 300? Le respondo que fueron más de 4000 si sumas a los tesalios, a los focenses, a los esclavos armados con hoces, pero que los poetas necesitaban un número que cupiera en un verso, y los espartanos necesitaban un mito que ocultara que enviaron al rey con una guardia mínima, mientras el grueso del ejército se quedó en el Eurotas por miedo a una revuelta de los elotas. Llego a mi casa, enciendo una lámpara de aceite y desenrollo el papiro que me entregó un comerciante fenicio a cambio de una copa de vino. Es la lista de víveres que el imperio persa transportó durante la campaña, traducida del acadio por un escriba judío que servía a los sátrapas. Allí están contadas las ánforas de vino de Chipre, los sacos de cebada de Capadocia, los quesos de Pafos, los bloques de sal del desierto de Lut, los toneles de dates de Babilonia. La cantidad es tal que un hombre podría alimentar un ejército durante 20 años, y aún sobraría grano para sembrar media. Esa cifra me hace comprender que Jerjes no venía solo a conquistar, venía a demostrar que el mundo podía moverse como un solo cuerpo, que el mar Egeo era solo una acequia en su jardín. Frente a eso, la hazaña griega parece una gota de tinta en un océano de poder. Pero también explica por qué la mentira triunfó, porque los vencidos necesitaban creer que una gota podía agrietar el mármol. Apago la lámpara y me quedo en la penumbra con el jarrón de barro entre las manos. Pienso que dentro de 200 años, los niños seguirán aprendiendo que 300 hombres detuvieron al mundo, que la libertad nació en un desfiladero, que Occidente se salvó porque los dioses amaban a los griegos. Y tal vez no importe que la cifra sea falsa, que la alianza fuera frágil, que la victoria fuera pírrica. Tal vez la mentira sea el único modo que tiene el hombre de soportar la pesadumbre de haber sobrevivido al horror. Pero yo, esta noche, siento el peso del cráneo de perro contra mi muslo, y juro que cada vez que alguien repita la cuenta redonda, yo levantaré la voz y diré que en las Termópilas llovió sangre de miles, que la tierra sigue empapada de nombres que nadie cantó, que la libertad no nació, solo se escapó por un resquicio que se abrió entre el miedo y la desesperación, y que ese resquicio, por estrecho que sea, es el espacio por el que aún respiramos. El polvo llegó antes que los hombres. Una mañana de finales de julio, mientras el sol aún no había quemado la escarcha de las alturas, vi desde la loma de Calidromo cómo el horizonte se puso negro sin que una sola nube cubriera el cielo. Era tierra la que se alzaba, tierra removida por millones de pies descalzos, sandalias, suelas de cuero, cascos de caballo, ruedas de carro. El ejército persa avanzaba como una marea de rocas vivas, y el ruido era tan denso que se metía en los pulmones. Un zumbido bajo, continuo, que hacía llorar a los perros y secaba la leche en las ubres de las cabras antes de ordeñar.
corrí cuesta abajo hacia la aldea de Alpenos, donde ya se agolpaban los primeros fugitivos, pastores de cabras que llevaban a sus hijos atados a la espalda como fardos, mujeres con el rostro cubierto de ceniza para que los dios no las reconocieran y las obligaran a ver lo que venía. Un anciano que había vendido miel toda su vida me agarró del brazo y me dijo: «No es gente, es la boca del mundo abierta». Luego soltó mi manga y siguió caminando hacia el sur sin mirar atrás, porque mirar atrás convertía la piedra en barro y las rodillas en agua. Desde la posada abandonada de la viuda Elpinice subí al tejado de paja. Allí, entre las tejas desvencijadas, extendí el pergamino que traía para el comandante focense, un mapa de los caminos que siguen los ríos cuando no hay ríos, es decir, los senderos que usan los persas para que sus carros no se hundan. Pero el mapa se me cayó de las manos. No hacía falta trazar rutas cuando el suelo entero se convertía en una sola ruta. A lo lejos vi la primera línea de escudos, rectángulos de madera forrada de cuero, pintados de amarillo como si el sol hubiera sido despedazado y cosido en forma de muralla móvil. Detrás, otra línea, y otra, y otra. Cada línea avanzaba al compás de un tambor que no se oía, que se sentía, como si el corazón de la tierra hubiera cambiado de dueño. Bajé del tejado y me metí entre la multitud que huía por la calle principal. Un niño lloraba porque se le había caído su juguete, una pequeña rueda de madera. Su madre lo levantó a brazos y la pisoteó sin querer. La rueda quedó ahí, quieta, mientras el universo pasaba por encima. Me agaché para recogerla y me quedé con ella en la mano. Era tan ligera que parecía de corcho, y sin embargo me pareció el objeto más pesado que jamás había tocado, porque era la última huella de una vida que ya no volvería a ser igual. La guardé en el cinturón y salí corriendo hacia el desfiladero. Si el mundo se tragaba todo, yo querido ver la garganta por la que se traga. Llegué a las Termópilas cuando el sol ya estaba alto, y el aire olía a azufre y a sudor ajeno. Allí donde la montaña se abraza con el mar, dejando solo un resquicio de 8 metros, vi el fenómeno que los viejos llaman la sombra que camina. Una masa humana tan densa que el propio suelo desaparecía. Los persas no venían en columnas, venían en olas. Entre oleada y oleada había hombres que llevaban estandartes de terciopelo negro bordado con torres de plata, y cada torre representaba una ciudad entregada sin lucha. Conté 23 torres en una sola bandera, y después perdí la cuenta porque el viento desplegó otra bandera más grande, y otra, hasta que el cielo se convirtió en un tejido que no dejaba pasar la luz. Me escondí entre los matorros de lentisco que crecen en la ladera sur. Desde allí podía ver sin ser visto, aunque a veces me temía que los ojos también podían pesar y delatar. El ejército avanzaba como un solo animal de muchas cabezas. Los jinetes de Media, con sus cascos de bronce con orejas de caballo, abrían la marcha. Detrás, los arqueros de Caspadana, que llevan el arco tan largo que lo desmontan en 3 trozos para poder cargarlo. Luego los escuderos de Persia, niños aún, que corren delante de los carros para recoger las flechas que se rompen y devolverlas a los carromateros. Después los carros de guerra, con hoces en las ruedas que no sirven para cortar hombres, sino para cortar el miedo, porque el ruido que hacen al girar es un graznido que entra por las costillas y sacude los riñones. Entre carro y carro van los cantores, que no cantan, sino que recitan la lista de reyes persas como si fuera una oración, y la recitan tan deprisa que los nombres se pegan unos a otros y forman una sola palabra que dura kilómetros: Cirocamises estes gerses. Repiten la palabra hasta que la sangre se les agolpa en los labios y tienen que morderse la lengua para no desmayar. Y detrás, los hombres de a pie. Miles, decenas de miles, cientos de miles. No hay forma de contarlos porque no paran de moverse. Unos van adelante, otros se retrasan, otros se desplazan hacia los lados como arena cuando el mar la empuja. Llevan túnicas de colores que no tienen nombre en griego. Un rojo que es al mismo tiempo naranja y púrpura. Un verde que se vuelve negro si lo miras demasiado rato. En los hombros
Llevan los escudos de mimbre reforzado con cuero de buey. Las fibras del mimbre están tan frescas que aún huele a río, como si acabaran de cortar los juncos esta misma mañana. Cada escudo ostenta un símbolo: un toro, un águila, un león, un sol con ojos. Cuando el sol de verdad les da de lleno, los símbolos parecen moverse, y entonces el ejército entero parece una manada de bestias que avanza arrastrando el día hacia la noche. Me quedé sin aliento, y no por la subida. Fue cuando vi los elefantes. Había oído hablar de ellos, claro, pero creía que eran mentiras de marineros borrachos. Son animates de orejas gigantescas que no caben en la imaginación. Los traían en barcazas desde las costas de Fenicia, atados con cuerdas de esparto tan gruesas como mi muslo. Cuando los descargaron en la playa de Halos, la arena se hundió bajo sus pies como si la tierra se arrodillara. Cada elefante llevaba sobre el lomo una torre de madera con 3 arqueros, y los arqueros llevaban flechas tan largas como lanzas. Pero lo que más miedo daba no eran las flechas, sino el olor, una mezcla de vinagre, de piel curtida y de algo dulzón que no puedo describir sin náuseas. Ese olor se quedó pegado a mi garganta, y no me lo quité hasta días después, cuando vomité en la orilla de Eubea, y vi que hasta mis propios jugos olían a elefante. Los persas hicieron alto a media tarde, no porque estuvieran cansados, sino porque el desfiladero se estrecha tanto que su longitud superaba la profundidad del mundo. El primer jinete que entró en el paso tuvo que desmontar. Las rocas laterales le rozaban las rodillas. El segundo tampoco cabía. El tercero aguardó fuera. Y así, como un río que encuentra una botella, el ejército se fue amontonando. En la orilla opuesta, donde el mar forma una pequeña ensenada, plantaron tiendas de lino blanco que reflejaban el sol y cegaban a los pájaros. Las tiendas se alinearon con tanta precisión que parecían los dientes de un peine gigante. Entre tienda y tienda dejaron un pasillo exactamente del ancho de un hombre. Ni un dedo más, ni un dedo menos. Caminé por uno de esos pasillos esa misma noche, cuando la luna estaba llena, y los guardias jugaban a los dados dentro de las tiendas. El silbido de los dados al rodar por el suelo era igual al de las piedras cuando caen por un barranco. Conté las tiendas, llegué a 1000 y seguían sin terminar. Me perdí. Durante un rato no supe si el mar estaba a mi derecha o a mi izquierda, si la montaña estaba delante o detrás. El olor a pan recién hecho me salvó. Los persas hornean a medianoche para que el pan esté fresco al amanecer, y el pan huele distinto cuando está recién sacado de las ollas de barro. Seguí el olor y salí junto a la playa, donde los cocineros estaban amasando con los pies porque la masa es tan grande que las manos no alcanzan. Allí conocí a un muchacho de Susa que se llamaba Mitra. Tenía mi edad, quizá un poco menos, y llevaba una cicatriz en la mejilla que parecía un pez. Me habló en griego roto, aprendido de un mercader de Rodas a cambio de dados de marfil. Me dijo que venía por obligación, no por ambición. Su padre había perdido una vaca y no podía pagar el impuesto, así que el gobernador se llevó a Mitra como recluta. «Pero no importa», dijo mientras amasaba, «porque el gran rey da de comer mejor que mi madre». Me ofreció un trozo de masa cruda. Estaba dulce, con miel de dates. Se la acepté a pesar de que mi estómago se retorcía. Comer con el enemigo es como besar a la muerte en la boca. Mientras mascábamos, Mitra me señaló el desfiladero y me preguntó por qué los griegos no huían. Le respondí que algunos ya lo habían hecho. Entonces me miró con una tristeza que no esperaba de alguien que horas antes formaba parte de una sombra que cubría la tierra, y dijo: «Entonces vosotros sois más valientes que nosotros, porque nosotros no podemos huir. Si damos un paso atrás, el gran King hace que nuestros padres den 2 pasos adelante, hacia el abismo». Al amanecer siguiente, el ejército volvió a ponerse en marcha. Esta vez lo hicieron al son de un cuerno de marfil tan grande que necesitaban 2 hombres para sostenerlo y un tercero para soplar. El sonido no era agudo ni grave. Era un suspiro que se estiraba hasta convertirse en grito. Cuando el cuerno cayó, el mundo quedó en silencio.
ni las gaviotas gritaron. Fue entonces cuando vi por la primera vez al rey Jerjes. No lo vi la cara, estaba demasiado lejos, pero vi su sombra. Se alzaba sobre una plataforma dorada montada sobre ruedas de cedro, y la sombra se proyectaba sobre las montañas como si las montañas fueran un lienzo. La sombra tenía brazos abiertos, y en cada brazo se balanceaban cadenas de oro que sostenían sombrillas de seda. Las sombrillas no servían para proteger al rey del sol, sino para proteger al sol del rey. Esa imagen me quedó grabada como una quemadura. Comprendí que estábamos luchando no contra un hombre, sino contra una sombra que creía ser más grande que el astro que la proyectaba. Regresé corriendo a nuestras líneas. Los míos me recibieron con los ojos en carne viva. Habían pasado la noche sin dormir porque el ruido del enemigo era un ladrido constante que venía del fondo de la tierra. Les conté lo de los elefantes, lo de las tiendas, lo del pan, lo de Mitra. Les conté que el enemigo también tenía miedo, aunque su miedo fuera un miedo que caminaba en filas de 100. Les conté que la sombra de Jerjes era solo sombra. Pero cuando miré hacia atrás, hacia el sur, hacia Atenas, hacia Esparta, no vi refuerzos. Solo vi el polvo que levantaban nuestros propios pies al retroceder un paso para dejar espacio a la lanza. Y entonces comprendimos todos juntos, sin necesidad de palabras, que el fenómeno visible no era el ejército persa. Era el vacío que dejaba detrás cada vez que avanzaba. Un vacío tan grande que podía tragarse no solo a los hombres, sino a los nombres de los hombres, y a los dioses de los hombres, y al recuerdo de que alguna vez hubo hombres. El olor a carne quemada me despierta antes que el sol. Duermo apoyado contra la pared norte del paso, donde la roca conserva el calor de ayer como una herida abierta. Y cuando abro los ojos, veo que el viento ha cubierto mis piernas con una ceniza fina que parece harina, pero sabe a sal y metal. Alguien ha encendido un fuego con restos de escudos rotos para cocer los últimos trozos de caballo. Los chisporroteos suenan como lenguas que maldicen en una lengua muerta. Me incorporo y siento que el estómago se me sube a la garganta. Hace 2 días que no tocamos pan, 3 que el vino se acabó, y desde ayer al mediodía solo masticamos hierba de cabra y corteza de encina. La boca me sabe a madera podrida, y aún así escupo un hilo negro que huele a bilis. A mi lado, Demo, el hoplita de Coronea, murió durante la noche. Nadie se ha atrevido a cerrarle los párpados, porque sus ojos se quedaron fijos en el cielo, como si todavía vieran las flechas que le cayeron encima. Tiene la cara amarilla, la lengua fuera, y entre los dientes una pastilla de grasa de cerdo que guardaba para el momento en que sintiera hambre de verdad. Ahora ya no la necesita, pero yo la contemplo y la saliva me corre distinta, más ácida, como si el cuerpo entendiera que la próxima comida puede ser la tripa del compañero. La garganta del desfiladero respira un aliento caliente que huele a azufre. Dicen que los dioses la abrieron con un rayo para que los hombres pudieran oler el infierno sin morirse del todo. Camino hacia la pequeña fuente termal que brota entre las rocas y encuentro a 5 espartanos arrodillados, metiendo los cascos boca abajo para recoger el agua que hierve. El vapor les cubre la cara y parecen fantasmas sin boca. Cuando se apartan, veo que el agua ha deshecho la bronce de los yelmos y ha vuelto a soldar las grietas con una costra verdosa. Uno de ellos, Eurito, hijo de Unéforo, me mira y susurra que ya no siente los dedos de los pies. Los tiene blancos, hinchados, como albóndigas crudas. Le ofrezco un trapo para envolverlos, pero el trapo es un cinturón de beocio muerto y huele a sudor ajeno. Eurito se lo ata igual, aprieta el nudo con los dientes y se aleja cojeando sin quejarse, porque los espartanos creen que el dolor es un perro que hay que ignorar hasta que se canse de ladrar. En la curva siguiente me cruzo con los focenses. Son 140 y pocos, llevan 3 días sin dormir, porque los arcarios persas han aprendido que allí, justo donde la pared se hace vertical, se amontonan los cadáveres y los vivos aprovechan para respirar sin flechas encima. Uno de ellos,
Filón me enseña la aljaba vacía. Tiene 2 flechas recuperadas del cuerpo de un persa y una tercera que le clavó en el hombro sin entrar del todo. La ha cortado con un cuchillo de cocina y la guarda como si fuera una moneda de oro. Me dice que ayer por la tarde mató a un inmortal, uno de esos cuyo escudo lleva la imagen de un rey con 2 caras. El hombre llevaba una capa de lino tejido con hebras de plata, y cuando cayó se hundió la capa en el barro y ya no se veía la plata, solo barro. Filón se arrodilla, recoge un puñado de ese barro y lo revuelve con agua de su cantimplora hasta hacer una pasta que se bebe de un trago, como si beber la tierra que cubrió al enemigo fuera manera de devorar su alma. Después me pregunta si en Atenas creemos que los muertos persas siguen siendo ricos en el Hades. Le digo que no lo sé, y él responde que entonces vale la pena morir aquí, porque al menos allá no habrá diferencia entre griego y bárbaro. La mañana avanza y el sol se clava en la pared sur como una lanza que no se puede arrancar. Los heridos se arrastran hacia la sombra proyectada por el muro de los focenses. Allí se amontonan sin hablar, porque el dolor también tiene voces y prefieren no oírlas. Una mujer, la única que queda viva, es una tejeata que llegó con su hermano y que ahora envuelve las heridas con tiras de su propio peplo. Cuando se agacha, se le ve el hombro derecho desnudo, marcado por el sol y por las lágrimas de otros hombres que han muerto apoyados en su regazo. Se llama el Pinice, pero todos la llaman la madre, porque da de mamar a un muchacho de Mantinea que tiene 15 años y que perdió ambos ojos ayer. La flecha le entró por la nariz y salió por la nuca, pero no tocó el cerecho, solo le arrancó la vista. El chico chupa con fuerza, como si la leche ajena pudiera devolverle la luz. Ella me mira y me dice que el pecho le duele, no por el niño, sino porque la leche se le está convirtiendo en polvo, y sabe que cuando se le acabe ya no tendrá nada que ofrecer a la muerte para que se lleve a alguien más antes que a ella. Al mediodía el silencio se rompe con un zumbido nuevo. Los persas han traído ondas de cuero y lanzan piedras del tamaño de manzanas que rebotan en las rocas y estallan como nueces podridas. Una de esas piedras da en la sien de un espartano llamado Dorieo. El cráneo suena como un cántaro roto y el hombre se queda de pie un instante, con los ojos en blanco, antes de caer de rodillas y vomitar una espuma rosa que huele a hierro y a vino agrio. Los compañeros lo agarran por los tobillos y lo arrastran hasta la fuente. Allí le meten la cabeza en el agua hirviendo, no para curarlo, sino para que el vapor tape el olor de la muerte que ya sale de sus orejas. Dorieo se convulsiona, suelta un gemido que no parece humano y muere con la boca llena de agua que hierve todavía cuando ya no respira. Lo dejan tendido boca abajo. El agua le entra por la nariz y le sale por la boca como si el cadáver siguiera bebiendo, y de lejos parece que bebe para olvidar. La tarde se vuelve una losa que aplasta los hombros. Los arqueros persas han aprendido a disparar en arco, haciendo que las flechas caigan casi en vertical. Así evitan que los escudos las detengan y garantizan que claven en los muslos, en los hombros, en la parte alta de la espalda donde la coraza no alcanza. Los heridos se vuelven locos de dolor. Uno de ellos, un beocio de Tebas que juró vengar a su hermano crucificado en Sardes, se arranca las flechas con los dientes y las escupe al aire gritando que quiere que vuelvan a caer sobre los persas. Cuando ya no tiene fuerzas, se mete 2 flechas en los oídos como tapones y se queda quieto, esperando que el silencio lo cure. Pero el silencio no llega. Solo llega el olor a sangre cocida que se mezcla con el vapor de la fuente y forma una niebla rojiza que impide ver el cielo. En esa niebla los hombres se pierden. Se tropiezan con cadáveres que ya no reconocen, llaman a sus compañeros y responde el eco con la voz de los muertos. Un espartano, Nicandro, empieza a reír sin parar. Dice que ha visto a un persa sin cabeza que sigue disparando flechas guiado por el olor del miedo. Se ríe tanto que se le escapa la vejiga y la orina le corre por la greba, formando un arroyo que desemboca en la fuente, donde se mezcla con la sangre y forma una laguna amarillenta que refleja el cielo como si fuera un espejo roto.
Cuando el sol toca las cumbres de Calidromo, la sed se vuelve un animal dentro del pecho que araña la garganta desde dentro. Los cantimploras están vacías, el agua de la fuente hierve demasiado para beberla sin quemarse, y los persas han cerrado el acceso al manantial que brota más abajo. Los jefes reparten un trago de vinagre mezclado con polvo de hierro que se supone fortalece la sangre. El líquido sabe a óxido y a vomitado, pero lo bebemos porque al menos mata el sabor a carne propia que sentimos entre los dientes. Después nos reunimos en círculo, apenas un puñado de griegos que todavía pueden erguir la rodilla, y nos pasamos una hogaza de pan negro que no existe. Es una piedra plana que uno de nosotros envolvió en un paño y que vamos tocando con los labios como si fuera sagrada. Cuando llega a mis manos la aprieto contra el pecho y siento que se me clava en la piel. El dolor me despierta un instante y comprendo que el hambre ha logrado lo que las flechas no: convertirnos en piedras que todavía respiran. La noche cae de golpe, sin crepúsculo, como si alguien hubiera apagado el sol con un escupitajo. Los persas encienden hogueras en la llanura. Desde aquí arriba parecen estrellas caídas que han decidido quedarse en la tierra para calentar las manos de los bárbaros. El humaro sube por el desfiladero y lo llena todo de un olor dulzón a cedro quemado y a grasa de camello. Nosotros no tenemos leña, así que nos arropamos con los escudos de los muertos. El bronce está frío y se pega a la piel como una losa de hielo, pero al menos impide que los ratones de roca se nos coman las orejas mientras dormimos. Intento cerrar los ojos y solo veo a El Pinice amamantando al ciego. La imagen se repite una y otra vez hasta que la leche se vuelve sangre y el niño se convierte en un anciano que sonríe sin ojos y me dice que la oscuridad también tiene tetas. Me despierto sobresaltado y compruebo que mis dedos todavía están ahí. Me los meto en la boca y los chupo como si fueran pezones de madre que nunca tuve. Hacia la medianoche, los persas cambian de estrategia. Dejan de disparar flechas y empiezan a cantar. Sus voces suben por las rocas como una marea de lodo negro que busca ahogarnos por dentro. Cantan en acadio, en persa, en griego roto, y la letra habla de las esposas que lloran en Esparta, de los hijos que quedarán huérfanos, de las casas que arderán cuando pasen. Algunos de nosotros empezamos a llorar sin querer. Las lágrimas salen calientes y se enfrían al instante, dejando surcos de sal en las mejillas que escuecen cuando el viento sopla. Un muchacho de platea, que hasta ayer se reía de todo, se pone de pie y grita que se rinde. Corre cuesta abajo con las manos en alto y desaparece entre las sombras. Lo último que oímos es un grito corto, como si alguien hubiera apagado una vela con los dedos. Después el silencio vuelve, más denso, y nos quedamos quietos, cada uno contando sus propios latidos, sabiendo que el corazón es el único amigo que no puede desertar. Dentro de poco amanece otra vez. El cielo se vuelve gris perla, y sobre nosotros se alza una nube de ceniza que los persas han lanzado con catapultas improvisadas. Es una mezcla de paja, excremento y huesos molidos que cubre todo con un polvo fino que se mete en los pulmones y hace toser hasta la muerte. Cuando tosemos, expulsamos un polvo negro que deja manchas de sombra en la roca. Parece que escupimos pedazos de alma. Un espartano anciano, Aristodemo, se arrodilla y dibuja con ese polvo la palabra libertad en el suelo. Después la borra con la mano y dice que así es como se escribe la libertad cuando nadie queda para leerla. Yo le ayudo a levantarse y siento que sus huesos crujen como ramas secas. Me susurra al oído que ya no le duele nada, que el dolor se ha cansado de él y se ha ido con los persas. Sonríe, se santigua con el polvo que le queda en los dedos y se queda dormido de pie. Cuando lo tiembla, se desploma y su cuerpo suena hueco, como si ya estuviera vacío por dentro. Entonces comprendo que el hambre, el miedo y la ceniza han hecho de nosotros un ejército de sombras que todavía respira. Somos la última barrera entre el mundo y el olvido, y cada latido es un acto de desobediencia contra el vacío. Me agarro a mi escudo que pesa más que la tierra,
y decido que si he de morir, será con el estómago lleno de promesa, aunque la promesa sea solo no rendirse antes que el sol vuelva a ocultarse. Porque detrás de este muro de roca y de huesos hay una ciudad que todavía no sabe que la estamos salvando. Hay niños que todavía no han aprendido la palabra medo. Hay campos de olivos que esperan ser podados por manos que todavía no han nacido. Y eso basta para que mi garganta, aunque esté llena de ceniza, grite todavía que aquí estamos, que aquí resistimos, que aquí seguimos siendo griegos, aunque el mundo se vuelva polvo, y ese polvo se lo trague el viento. El olor a pólvora seca me llega antes que la brisa del mar. Estoy de pie sobre el tejado de la casa de un desconocido en platea, agarrado a una columna de madera que cruje como si también ella temblara por lo que se avecina. Desde aquí, a 150 kilómetros en línea recta hacia el sur, puedo ver una franja oscura, que no es montaña ni nube. Es el humo de los centenares de hogueras persas que queman desde anoche. Cada columna de humo es una vela funeraria encendida para la libertad de Grecia. Y aún así, la llama no se ha apagado porque todavía respiramos. Pero cada bocanada que sube al cielo deja caer una ceniza que se posa sobre mi piel y me recuerda lo que está en juego. Si ese humo avanza un dedo más hacia el sur, Atenas se convertirá en una tumba sin lápida. Bajo por la escalerilla de caracol que da al patio. Allí me espera el hoplita ateniense Timeo, un hombre que ya no tiene edad porque la guerra se la ha comido en cuotas. La primera cana le salió tras Maratón, la segunda tras Salamina, la tercera la está cobrando ahora, mientras sus dedos se aferran a su lanza como si fuera el último hueso de su cuerpo. Timeo me mira y no habla. En su lugar me tiende un cuenco de barro con agua del pozo. Bebo, y el agua sabe a hierro. Han sido los herreros de la ciudad forjando picas todo el día y, la noche anterior, clavando el acero en brasa para que el metal absorba la furia que los hombres ya no pueden cargar sobre sus espaldas. Timeo rompe el silencio con una voz que suena a dos voces, la suya y la de su padre muerto en Lade. Si cae Termópilas, cae Atenas. Y si cae Atenas, se apaga la luz que alumbró la palabra hombre. No dice más, no hace falta. El silencio que deja es tan pesado que el agua del pozo se arquea como si un elefante invisible bebiera del otro lado. Salgo por la puerta sur y me meto en la calle de los Broncinios. Allí, bajo los soportales, las mujeres han formado una cadena que va desde la plaza del mercado hasta la muralla. Pasan odres de agua, cestas de pan negro, huevos cocidos, vendas tejidas con lino que aún huele a sol. Ninguna habla. Hablar rompería el hechizo que mantiene unidas las manos que se tocan sin mirarse. En la esquina veo a la madre de Esquines, un muchacho que cumplirá 17 años dentro de 3 lunas, si es que las lunas siguen existiendo. La madre mete en mi bolsillo un amuleto de cera con el signo de Atenea. Dáselo cuando veas que el miedo le entre por la boca. Si no lo ves, guárdatelo tú, que también hace falta. Me da un beso en la frente y suelta una lágrima que cae sobre mi barba y se queda ahí, como una perla que no quiere ser mar. Continúo caminando y siento que la lágrima pesa más que la coraza que llevo colgada al hombro. Llego al recinto de la Nix. Allí se ha reunido la asamblea en sesión permanente desde que llegó el correo de Malis diciendo que Leónidas había decidido quedarse. Los estrategos están de pie sobre la roca pulida donde suelen vociferar contra los tiranos, pero hoy sus voces son susurros que se rompen contra la brisa como olas contra un faro roto. Oyó a Temístocles hablar de barcos, a Aristides hablar de justicia, a Cimón hablar de gloria. Pero cuando se callan, el eco que queda es el de un solo verbo: retirada. Retirarse a Salamina, retirarse al Peloponeso, retirarse al olvido. Entonces se levanta un hombre pequeño, de túnica raída, que nadie había invitado a subir. Es un maestro de escuela de la Deme de Chipete. Dice: si huimos, huiremos para siempre, porque Atenas no es piedra, Atenas es la decisión de quedarse, y si la decisión se rompe, no quedará ni la piedra. Calla. Nadie lo aplaude, pero nadie vuelve a pronunciar la palabra retirada
en lo que queda de noche. Salgo del Apnix y me dirijo al barrio de Kerameikos. Allí, en el taller de los vasos, los alfareros han dejado de hacer ánforas para vino. Ahora moldean pequeñas lámparas de aceite con la figura de Atenea Partenos. Cada lámpara es tan pequeña que cabe en el puño de un guerrero, y su llama dura exactamente el tiempo que tarda un hoplita en morir si la lanza enemiga le atraviesa el corazón y no se la arranca. Me entregan una. El alfarero, un hombre que tiene las manos tan cuarteadas que parece que lleva guantes de barro, me dice: «Enciéndela, cuando sientas que la noche se te mete dentro del pecho. Si la llama se apaga, no será por falta de aceite, sino por falta de mundo». Guardo la lámpara dentro del manto y continúo. Llego al muelle de Falerón. Allí los trirremes están amarrados como mastines que olfatean la tormenta antes de que el cielo gruña. Los marineros cargan odres de agua dulce, sacos de cebada tostada, redes vacías que pronto se llenarán de cuerpos si la flota persa logra doblar Sunio. Un carpintero clava la última plancha en el quitasol de popa de una nave que se llama Atenea Salva, y cada golpe de martillo suena a pregunta: ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Me subo a bordo y hablo con el trierarco, un hombre que perdió 2 dedos en Artemisio y ahora los reemplaza con un cuchillo de cocina atado a la muñeca. Me dice que no teme morir, que teme que cuando él muera no quede nadie que recuerde por qué murió. Le respondo que si Termópilas cae, su muerte será un latido sin nombre en el vientre del monstruo. Entonces se calla y aprieta los remaches del espolón como si apretara su propio destino. Bajo a la playa. Allí los hijos de los marineros juegan a los dados sobre un tapiz de algas secas. Uno de ellos, que no tendrá más de 9 años, me pregunta si es verdad que los persas comen fuego y escupen ceniza. Le digo que no, que comen pan como nosotros, pero que su pan está hecho de las ciudades que han aplastado y que por eso sabe a humo. El niño me mira con ojos que ya no son de niño y me pregunta si Atenas sabrá a humo dentro de poco. No le respondo. Le doy la rueda de madera que recogí en Alpenos, la que su madre pisoteó mientras huía. El niño la hace girar y la rueda rueda hacia el mar, donde se detiene justo antes de mojarse, como si también ella tuviera miedo de convertirse en espuma. Regreso a la ciudad por la puerta Dipilon. Allí, los escultores han dejado a medio terminar un relieve que debía representar la victoria de Maratón. Los rostros de los atenienses están sin ojos, porque los escultores no saben si esos ojos contemplarán la gloria o la hoguera. Uno de ellos, un viejo que esculpe desde que Periandro gobernaba en Corinto, me dice: «El mármol no miente, pero también perdona. Si tallamos la derrota, la piedra la conservará para siempre. Si tallamos la victoria y ésta no llega, la piedra se convertirá en espejo que reflejará nuestra vergüenza». Le pregunto qué hará. Me responde que tallará ambas cosas en la misma piedra: la victoria y la derrota, la esperanza y el miedo, la vida y la muerte. Que el que venga después decida qué parte mirar, concluye, y su martillo cae sobre el mármol con un sonido que es el mismo que hace el corazón cuando se parte en dos. Llego a mi casa cuando las estrellas ya están tan bajas que parecen prendas tendidas en un cuerdal. Enciendo la lámpara de aceite que me dio el alfarero. La llama tiembla, pero se mantiene. Saco el amuleto de cera. La Atenea. Grabada es tan pequeña que su lanza es solo una línea, pero esa línea corta la sombra que proyecta la lámpara como si fuera un cuchillo que divide la noche. Pienso en Leónidas, en los 700, en los miles de persas, en los millones de pasos que se acercan. Pienso en que si Termópilas cae, esa llama será la última que arda en nombre de un mundo que se atrevió a preguntar por qué el hombre vale más que el miedo. Entonces me quito la coraza, la coloco en el suelo y me tiendo sobre ella como quien se tiende sobre un ataúd que aún no tiene dueño. Cierro los ojos y escucho. Lejos, muy lejos, el rumor del ejército persa suena como un mar que no conoce la luna. Cerca, muy cerca, el latido de mi sangre me dice que aún estoy vivo. Y entre ambos ruidos,
en el espacio que queda, se alza una pregunta que no necesita respuesta. ¿Vale la pena ser hombre si para serlo hay que convertirse en muralla? La respuesta late dentro de la lámpara, dentro del amuleto, dentro de la lágrima que aún no se me ha secado. Y la respuesta es sí, porque si cae Termópilas, cae Atenas, y si cae Atenas, cae la posibilidad de que algún niño, dentro de 1000 años, pueda preguntar por qué vale la pena ser hombre sin que la pregunta le cueste la lengua. El latido de los tambores se detuvo al amanecer, pero yo seguí oyéndolo dentro del pecho, como si alguien hubiera clavado el ritmo en mis costillas y ahora respirara por mí. Estaba acuclillado junto a la fuente hirviendo, limpiando con un jirón de lino la sangre seca que me cubría las uñas, cuando sentí que el aire cambiaba. Dejó de oler a pólvora y a sudor para oler a hierba cortada y a aceite de oliva recién prensado. Me incorporé despacio, porque la espalda se me había vuelto una tabla de madera dura, y vi venir por el sendero del Eurotas a un hombre que caminaba como si el suelo fuera agua. Llevaba la capa escarlata de Esparta, pero el rojo no era el mismo que el de los demás. Era más viejo, más lavado, como si hubiera absorbido tantas puestas de sol que ya no pudiera soltarlas. A su lado iban otros 300, y todos caminaban igual, con la misma cadencia, como si compartieran un solo pulso en 400 venas. No gritaban, no cantaban, no blandían armas, solo avanzaban, y sin embargo el espacio se abrió delante de ellos sin que nadie lo ordenara. Los heridos dejaron de gemir, los mensajeros dejaron de correr, los ayudantes dejaron de contar cadáveres. Hasta los perros de los campamentos elotas se callaron. Yo vi a un hombre que llevaba 2 días sujetándose las tripas con un cinturón de bronce. Al ver la capa escarlata, se soltó el cinturón, se arregló la túnica y se puso derecho, como si la muerte misma se hubiera apartado un paso para dejarlo respirar. Entonces supe que el rey había llegado. Leónidas no era alto. Eso fue lo primero que me sorprendió. En los mosaicos que luego pintarán los romanos parecerá un coloso, pero en la vida real apenas alcanzaba el hombro, a algunos de sus guardias. Lo que tenía era una calma tan densa que hacía que los demás parecieran gigantes a su lado. Se detuvo a 2 pasos de mí, miró la fuente donde aún flotaba la espuma rosada de Dorieo y preguntó, sin alzar la voz, ¿quién había muerto ahí? Le dije que era un espartano de la meseta, que había aguantado 3 flechas antes de caer. Asintió con la cabeza, se arrodilló, metió la mano en el agua hirviendo y cerró los párpados del muerto con 2 dedos. El agua le enrojeció la piel, pero él no la retiró hasta que los ojos del difunto se quedaron quietos, como 2 piedras negras en un lago helado. Después se incorporó y me preguntó cuántos quedábamos. Le contesté que unos 1300, contando a los que todavía podían sostener un escudo. Sonrió y la sonrisa fue una cicatriz que se abrió y se cerró en un segundo. Entonces aún sobran griegos para esta tarde. No hubo discurso, no hubo arenga. Solo se quitó el casco. Se dejó ver el cabello cano, la frente surcada por una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda como un rayo, y dijo: «Formad fila por orden de llegada». Los 300 se colocaron en 4 hileras, sin apresurarse, como quien entra en un teatro y ya sabe dónde está su asiento. Algunos saludaron a los heridos con un movimiento de mentón. Otros entregaron pan, queso, un mejillón seco, una aceituna. Uno le dio a Elpinice un pequeño espejo de bronce para que se peinara al ciego. Ella se lo devolvió con los ojos llenos de polvo y le dijo: «Guárdalo, que dentro de poco los espejos serán inútiles». El hombre asintió, se guardó el espejo en la bolsa del peto y ocupó su puesto. Nadie mencionó que venían de dejar a sus mujeres, a sus hijos, a sus perros. Nadie preguntó si volverían. Solo se colocaron, y el silencio que dejaron fue tan limpio que se oía el latido de la tierra. Leónidas recorrió la fila despacio, tocando hombros, mirando a los ojos. Cuando llegó al último, un muchacho de 18 años que temblaba tanto que el escudo le castañeteaba contra la rodilla, se detuvo, le ajustó la correa del yelmo
y le susurró algo al oído. No llegué a oír qué le dijo, pero vi cómo el chico dejó de temblar y levantó la barbilla como si de pronto le hubieran devuelto 10 años de vida. Después el rey se colocó al frente, se volvió hacia el desfiladero y se quedó quieto, mirando el punto donde el camino se estrecha hasta convertirse en una herida. No dio órdenes, no hizo señales, solo esperó. Y todos esperamos con él, como si el tiempo fuera un perro que hubiera que dejar olfatear antes de soltarlo. Fue entonces cuando vi por primera vez a Diéneques. Era el hombre que llevaba la cicatriz de mejilla que parecía un pez, y era también el que más tarde los poetas llamarían el que rió ante la muerte. Se acercó a mí, me ofreció un sorbo de su cantimplora, agua mezclada con vinagre que sabía a cobre, y me dijo: «Tú eres el que ha contado a los muertos, ¿verdad?». Asentí. Entonces sacó de su bolsa un trozo de pan negro, lo partió en 2 mitades y me dio la más grande. «Come. Si vamos a morir, mejor que sea con sabor a pan de ayer que a miedo de mañana». Masticamos en silencio, mirando hacia adelante, y mientras masticaba me fijé en sus manos. Tenía los nudillos tan rotos que parecían raíces de olivo arrancadas a tirones. Le pregunté si le dolían. Me respondió que solo le dolían cuando se acordaba de que eran suyas. Se rió solo, un risa breve, como un canto de guerra que se olvida la letra a mitad. Al rato llegó un corredor desde el sur. Era ateniense. Traía la túnica desgarrada y los pies en carne viva. Dijo que Jerjes había enviado heraldos a todas las ciudades griegas, ofreciendo oro y tierras a quien entregara las armas. Dijo que en Tebas ya se oían voces de rendición. Dijo que en Delfos el oráculo había vuelto a hablar. «Salvad la tierra, pero no contéis con los dioses». Leónidas escuchó sin mover un músculo, y cuando el mensajero terminó le dio las gracias, le ofreció agua y le preguntó si quería quedarse a descansar. El ateniense miró la fila de capas rojas, miró el desfiladero, miró su propio reflejo en el agua de la fuente, que ya no era rosada, sino gris, y dijo que prefería volver a correr, porque correr era todavía una forma de luchar. Leónidas le estrechó la mano, le dio una aceituna para el camino y le dio la espalda. El corredor partió y nadie lo vio más. Entonces el rey se volvió hacia nosotros y habló por primera vez en voz alta. No gritó, no arengó, solo dijo: «Hemos venido a cumplir la ley. La ley dice que un espartano no retrocede. La ley no dice que un espartano gane. Así que cumpliremos la ley y dejaremos que los dioses se encarguen del resto». Y se calló. No hubo aplausos, no hubo vítores. Solo el ruido de 300 escudos que se alzaban al mismo tiempo, como si la tierra levantara una muralla de huesos y bronce. Me coloqué detrás de la cuarta fila, entre los focenses, y sentí que el miedo se me convertía en algo parecido a la piedra. Pesado, frío, inútil para huir, útil para resistir. Pasó el mediodía. El sol quemó las rocas hasta que éstas empezaron a despedir vapor. Los persas no atacaban. Esperaban. Sabían que el calor era otro ejército y que la sed era otro general. Vi a Leónidas sentarse en una piedra, sacar de su bolsa una pequeña navaja de hueso y empezar a tallar un trozo de madera. Le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió que estaba haciendo un juguete para su hijo, por si alguien lograba llevárselo. Me mostró la figura. Era un caballo, todavía sin patas. «Le faltan las patas», dijo. «Pero los caballos que corren hacia la historia no necesitan patas, solo alas». Guardó el trozo en la bolsa, se puso de pie y volvió a su sitio. Y allí siguió, inmóvil, mientras el mundo se derretía a su alrededor. Cuando el sol empezó a bajar, los persas avanzaron. Primero fue el ruido, un zumbido que parecía venir del centro de la tierra. Después fue el polvo, una nube que se alzaba desde la llanura como un gigante que se despertara. Y después fueron los hombres, filas y filas de escudos amarillos, lanzas negras, turbantes blancos. Se detuvieron a tiro de flecha. Un heraldo se adelantó,
Gritó que si entregábamos las armas podríamos irnos con vida. Leónidas no respondió. Solo se ajustó el casco, se volvió hacia nosotros y sonrió. Y en esa sonrisa vi lo que ningún poeta logrará describir: la certeza de que estábamos ya muertos y la certeza de que valía la pena. Entonces alzó la lanza, la clavó en el suelo y dijo, tan bajo que solo lo oímos quienes estábamos junto a él: ahora llegamos tarde, pero llegamos a tiempo. Y el mundo estalló. El cuerno de marfil rompe el alba como si partiera una piedra en dos. El sonido me entra por las costillas y me sacude el corazón contra el esternón. Estoy de pie en la línea de roca que separa la vida del infierno, con la lanza apoyada en el muslo izquierdo, porque el derecho tiembla tanto que la punta le bailaría. Al otro lado, a 8 pasos, el desfiladero respira polvo y hombres. Los persas avanzan en bloque, escudo contra escudo, como una sola criatura de 1000 bocas que masca aire y escupe sombra. El primer jinete media con sus ojos el hueco entre las paredes, calcula, sonríe. Da una orden en acadio que suena a piedra mojada. Desmonta, empuja al hombre de delante. El muro humano se pone en marcha y el suelo deja de ser suelo para convertirse en tambor. Siento que se me escapa la oración. No es pánico, es certeza. La lengua se me seca contra el paladar y la saliva se vuelve polvo antes de llegar a los labios. A mi izquierda, Eurito, el de los dedos albóndiga, aprieta el escudo contra la coraza hasta que el bronce cruje. Sus nudillos se le ponen del color de la cera de las lámparas. No hablamos. Hablar rompería algo que todavía no se ha roto. En cambio, oímos. Oímos el roce de las túnicas de lino contra las grebas, el crujido de los cueros que se expanden cuando los músculos se les hinchan de adrenalina, el ladrido lejano de los perros de guerra persas que han enseñado a oler el miedo como si fuera conejo. Y por debajo de todo, el latido colectivo de 700 hombres que saben que dentro de un suspiro serán 700 cuerpos. El primer persa que entra en el paso lleva un yelmo de bronce con una cresta de caballo rojo que le chorrea por la espalda como una herida abierta. Su escudo es tan grande que al levantarlo le tapa los ojos y avanza guiado por el eco de sus propios pasos. Cuando da el 5.º paso, lo recibo con la lanza en la garganta. El metal entra sin resistencia, como si el cuello fuera de mantequilla derretida por el miedo. Siento el calor de la sangre que me salpica la muñeca, un chorro salado que me escuece en la herida que me hice ayer al afilar el hierro. El hombre cae de rodillas y me mira con una expresión que no entiendo hasta después. Es gratitud. Gratitud porque al fin deja de tener miedo. Empujo el cadáver con el pie izquierdo, lo tiro contra la roca lateral y el cuerpo se queda ahí, atascado, como una cuña que cierra la puerta del mundo. Detrás viene otro, y otro. Los persas han aprendido que el paso solo permite 2 hombres de frente, así que envían parejas, uno alto con lanza, uno bajo con hacha. El alto me cubre la visión y el bajo me corta la rodilla. Salto hacia atrás, pero el filo me roza la greba y deja un surco de hierro frío en la piel. No sangro mucho, pero el dolor me sube por el nervio como una araña de fuego. Retrocedo un paso, apoyo el escudo en el suelo, lo uso como cuña para no resbalar en la sangre que empieza a formar un charco negro y viscoso. A mi derecha, Aristodemo, el que escribió Libertad con ceniza, recibe un golpe en el casco que le parte la cresta y le deja la cabeza como un huevo pelado. Se tambalea, pero en lugar de caer avanza, embiste con el escudo, empuja al enemigo contra la pared, le rompe la cara contra la roca hasta que el cráneo suena como nuez partida. Cuando retira el escudo, la piedra está pintada de rosa pálido. No dice nada, solo respira. Respirar es la única victoria que nos queda. El sol se pone de pie sobre nosotros y empieza a golpear. No hay sombra en el desfiladero. La luz rebota en los escudos y se multiplica hasta convertirse en un cuchillo que entra por los ojos y sale por la nuca. Los persas cambian de turno cada 50 latidos. Un tambor marca el ritmo, y cuando el tambor calla,
entran frescos. Nosotros no tenemos tambor, tenemos pulmones. Y los pulmones se nos llenan de polvo cada vez que abrimos la boca para gritar. Gritamos para que el miedo no se asiente. Gritamos para que el enemigo sepa que todavía estamos vivos. Gritamos porque si dejamos de gritar, empezaremos a llorar. Un grito nuestro se mezcla con un grito persa, y los dos se convierten en un solo sonido que no pertenece a ninguna lengua, solo al metal. En un momento que no sé medir, el flujo se detiene. No es pausa, es un respiradero que se abre en el infierno. Los persas se retiran 10 pasos, dejan el paso libre, y por el hueco entra un silencio tan grande que duele más que los golpes. Es entonces cuando veo a Leónidas. Está en la segunda línea, cubierto de polvo y sangre, hasta convertirse en una estatua de barro rojo. Se adelanta, pasa entre nosotros como quien atraviesa un campo de trigo, se para en la línea de fuego, se quita el yelmo, se sacude la melena blanca que ahora es blanca y roja a la vez. Mira hacia el otro lado, hacia donde el enemigo se reagrupa, y habla. No grita. Habla con la voz que usa un padre cuando despierta a un hijo para ir a la escuela. Dice: recordad que sois griegos. Recordad que el mundo entero va a copiar lo que hagáis hoy. Recordad que la medida del hombre se toma aquí, entre estas dos paredes, y que si fallamos la medida, será más corta para siempre. Luego se vuelve, se pone el yelmo otra vez y vuelve a su puesto. Nadie aplaude, nadie necesita aplaudir. Cada uno de nosotros endereza los hombros como si acabaran de ponerse una losa nueva, más pesada, pero también más digna. La segunda carga es peor, porque ya sabemos que se puede morir más de una vez. Los persas traen escudos de mimbre que antes parecían frágiles. Ahora sabemos que el mimbre absorbe la sangre y se vuelve tan duro como el bronce. Traen lanzas con hojas de forma de hoja de palma. Al clavarse se ensanchan y desgarran la carne al sacarlas. Traen arqueros que disparan desde atrás de la línea, elevando el tiro para que las flechas caigan como lluvia de agujas. Una de esas flechas me entra por la abertura de la coraza, justo encima de la clavícula, y se me queda clavada como una astilla de fuego. No la saco, sacarla significa sangrar más. La dejo ahí, vibrando cada vez que respiro, como un recordatorio constante de que el aire también puede matar. El cuerpo de Demo, el de Coronea, que había muerto la noche anterior, sigue apoyado contra la pared. Lo han convertido en parapeto. Los persas trepan sobre él, se apoyan en su pecho para saltar más alto, y cada salto hace que el cadáver expulse un suspiro de aire podrido que huele a vino agrio. En un punto, un persa se para encima, mira hacia abajo, reconoce la cara de Demo y parece asquearse. Por un instante, el combate se detiene para él. Ese instante me basta. Lo empujo, cae hacia atrás, arrastra a otros dos, y la avalancha se convierte en tumba para los vivos. Demo, muerto, ha matado más que muchos vivos. Me pregunto si su alma lo ve y si se ríe, pero no te tiempo de preguntarme nada más, porque una mano desnuda, sin guante, sin espada, me agarra la greba y tira. Caigo de rodillas. El mundo se pone horizontal. Veo los pies del enemigo, sus sandalias de cuero tejido con hebras de oro que ahora están sucias de barro y de mierda. Veo el filo de un hacha que baja. Cierro los ojos, pero el filo no llega. Otro escudo, no sé de quién, se interpone y el hacha se clava en el bronce con un ruido que suena a campana rota. Me incorporo, empujo con el hombro, avanzo, retrocedo, avanzo otra vez. El tiempo se ha vuelto líquido, no hay antes ni después, solo una hora que se repite una y otra vez con distintas caras. A mitad de la tarde, cuando el sol ya nos quema la sombra que proyectamos, los persas traen los elefantes. No los habían usado antes porque el paso es estrecho, pero ahora han decidido que el paso lo ensancharán con nuestros cuerpos. El primer elefante avanza como una montaña con patas. Sus ojos son pequeños y rojos, como brasas apagadas que aún conservan la furia. Lleva sobre el lomo una torre de madera con 3 arqueros.
Los arqueros disparan flechas tan gruesas que parecen jabalinas. Una de ellas atraviesa el escudo de Aristodemo y le clava el brazo contra la tabla. Él no grita, solo mira la flecha, mira el elefante, mira la línea de sus compañeros, y entiende que el muro que hemos construido con nuestros cuerpos ya no basta. Entonces hace algo que nunca olvidaré. Suelta el escudo, agarra la flecha con la mano libre, la rompe, se la clava en el propio muslo como si fuera un estilete, y corre. Corre hacia el elefante con la sangre chorreándole por la pierna, gritando un nombre que no entiendo porque está en su dialecto de montaña. El elefante, asustado por esa locura, levanta la trompa, da un paso atrás, tropieza con el cadáver de un jinete, se desestabiliza. Aristodemo se cuela entre sus patas delanteras, le clava la lanza rota en la pata trasera. El animal brama, se encabrita, la torre se inclina, los arqueros caen. Uno de ellos cae justo encima de Aristodemo. Lo aplasta. No lo veo más, pero el elefante, herido y asustado, da media vuelta y embiste a sus propias filas. La línea persa se abre como una herida que se niega a cicatrizar. Por un momento, un solo momento, el paso está libre de enemigos. Y en ese momento entendemos que la locura también es un arma. El sol se pone sin que nosotros lo notemos. La luz se va, pero el calor se queda. Seguimos luchando a tientas, guiados por el brillo de los hierros cuando reflejan las hogueras que los persas han encendido detrás de nosotros para que no podamos retroceder. Ahora el desfiladero es un horno de dos bocas. Por delante, el enemigo. Por detrás, el fuego. El humo se mete en los pulmones y nos obliga a toser, y cada tos es una invitación para que la lanza enemiga entre. En un punto me encuentro solo. No sé cómo ha pasado. Doy un paso atrás para apoyarme en el compañero y no hay compañero, solo roca. Miro a izquierda y derecha. Solo veo sombras que se mueven, pero no sé si son nuestros o suyos. Entonces hago lo único que se me ocurre. Avanzo. Avanzo gritando el nombre de mi ciudad, de mi madre, del perro que tuve cuando era niño. Grito tanto que la garganta se me llena de algo que sabe a metal y a sal. Un persa emerge del humo, lo embisto, lo tiro, lo piso, lo dejo. Otro aparece, lo mismo, y otro. Empiezo a contar. 1, 2, 3. Llego a 7 y pierdo la cuenta porque la vista se me nubla. No es sangre, es sudor. O eso creo. De pronto, un silencio total. No es pausa, es el final del mundo. El humo se disipa un instante y veo el cielo. Está lleno de estrellas que no se habían atrevido a salir hasta ahora. Las estrellas me miran y yo las miro a ellas. Entiendo que estoy muerto y no me he dado cuenta. Pero entonces oigo una voz. ¡Atrás! Es Leónidas. Está herido. Tiene una flecha clavada en el muslo y la sangre le chorrea por la greba como un hilo de plata. Pero está vivo y ordena la retirada. No hacia el sur, hacia el norte, hacia el interior del desfiladero, hacia la última roca, hacia la última sombra. Los que podemos corremos, los que no se quedan. No miramos atrás porque mirar atrás significa convertirse en sal. Llegamos a una pequeña elevación donde antaño había un templo de Heracles. Allí nos paramos, contamos. Somos 200. No, 180. No, 143. Nos miramos. Nadie pregunta por los demás. Sabemos que están donde están para que nosotros estemos donde estamos. El último ataque llega como una ola que ya no espera romper, sino tragarse la playa entera. Los persas avanzan con antorchas, con hachas, con los propios cadáveres que llevan como escudos. Nosotros no tenemos flechas, no tenemos lanzas, no tenemos nada salvo lo que hemos podido arrancar del suelo. Piedras, huesos, astillas de escudos rotos. Pero tenemos la altura y tenemos la certeza. Cuando el primer enemigo pone el pie en la roca donde estamos, lo recibimos con un coro de gritos que no es de guerra, es de despedida. Gritamos el nombre de nuestras madres, de nuestras ciudades, de nuestros dioses. Gritamos tan fuerte que el cielo se encoge y las estrellas tiemblan. Y entonces sucede algo que no tiene nombre. El enemigo vacila, no retrocede, no huye,
pero vacila, y en ese vacilón veo la grieta. No es física, es del destino, una rendija por la que se cuela la posibilidad de que el mundo no termine hoy. No sé si la ve nadie más, pero yo la veo, y me lanzo a ella. Cierro los ojos, siento el hierro, siento el fuego, siento el polvo, y cuando vuelvo a abrir los ojos, estoy solo otra vez, pero el suelo está lleno de cuerpos que no son los míos. Y en el centro, clavada en la tierra como una bandera que nadie ha izado, está mi lanza. Partida por la mitad, pero clavada. Me acerco, la agarro, la saco. El mundo gira, pero sigue en pie. El sol se partió en dos cuando la lanza de Leónidas se clavó en la garganta del inmortal. No fue un rayo, no fue un trueno. Fue el sonido de la historia que se resquebraja. Vi cómo el persa, con su túnica de lino bordado en oro, con su barba rizada que olía a incienso de Babilonia, abría los ojos como si por primera vez viera el cielo de Grecia. Y en esos ojos vi reflejada mi propia cara, cubierta de polvo y de pánico, y vi también la cara de mi padre, que murió en Maratón, y la de mi hijo, que aún no había nacido. El inmortal se llevó la mano a la herida, como quien toca una flor que brota de su propio pecho, y sonrió. Luego cayó de rodillas, y cuando cayó, el suelo tembló tanto que pensé que se abría la tierra para tragarse el ejército entero, pero no se abrió. Lo que se abrió fue la línea persa, un hueco del tamaño de un hombre, luego del tamaño de 10, luego del tamaño de un mundo. Vi cómo los escudos amarillos se separaban como si una mano invisible los empujara desde dentro. Vi cómo los rostros de los persas, hasta entonces inmóviles como máscaras de barro, se partían en dos mitades, una mitad de asombro, otra de miedo. Y fue entonces cuando comprendí que el milagro no era que Leónidas hubiera matado a un inmortal. El milagro era que el miedo se hubiera metido dentro del ejército que creía no conocerlo. Lo vi en los ojos de Mitra, el muchacho de Susa con el que compartí pan en la playa. Estaba a 20 pasos de mí, al otro lado del hueco, y llevaba una lanza que temblaba más que su voz cuando me habló de su madre. Mitra me vio, me reconoció, y durante un instante, tan breve que cabe entre dos latidos, dejó de avanzar. Su capitán gritó, lo empujó, lo insultó en persa, pero Mitra no se movió. Miraba la lanza como si no supiera qué era. Miraba mi cara como si la viera por primera vez, y en sus ojos había una pregunta que no necesitaba traducción. ¿Por qué estamos aquí? Fue entonces cuando un hoplita beocio, no sé su nombre, solo vi su espalda desnuda surcada por cicatrices, levantó su escudo y gritó una sola palabra. ¡Atrás! No la gritó en persa, ni en griego, ni en ninguna lengua. La gritó con la garganta del miedo que se vuelve valor. Y Mitra dio un paso atrás, uno solo. Pero ese paso fue más largo que todos los kilómetros que había recorrido desde Susa. El hueco se convirtió en grieta. Los persas empezaron a retroceder sin orden, como arena cuando el mar la succiona. Vi cómo los carros de guerra, que hasta entonces avanzaban como torres móviles, se atascaban unos contra otros, cómo los caballos se encabritaban y lanzaban a sus jinetes contra las rocas, cómo los elefantes, aterrados por el olor de la sangre propia, daban trompazos a sus mahuts y huían hacia la llanura arrastrando las torres de madera que se despedazaban contra los acantilados. Vi como un general persa, con turbante de seda púrpura y armadura de escamas de plata, intentaba formar una línea, pero sus propios hombres lo empujaban, lo pisoteaban, lo arrastraban hacia atrás como si él fuera el enemigo. Vi como su estandarte, un sol de oro con ojos de rubí, caía al suelo y era aplastado por las ruedas de un carro que llevaba la bandera de Media, y cojo la bandera de Media era arrancada por un jinete de caspadana que huía sin mirar atrás. Y vi a Leónidas. Estaba en la primera línea, cubierto de polvo y de sangre que no era toda suya. Llevaba el casco roto, la barba enmarañada, la lanza partida por la mitad. Pero sus ojos eran dos carbones que no se apagaban. Se volvió hacia nosotros,
alzó la lanza rota como si fuera un cetro y sonrió. No una sonrisa de victoria, una sonrisa de quien ha visto el final y decide que vale la pena. Gritó algo que no oí, porque el viento se lo llevó, pero vi cómo los 300 respondían alzando sus escudos y formando un muro que ya no era de bronce, era de carne que ya no teme ser carne. Y entonces sucedió algo que no puedo explicar sin que mi voz se quiebre. Los persas dejaron de huir, no porque hubieran vencido el miedo, sino porque el miedo los había vuelto piedra. Se quedaron quietos, mirándonos, como si de pronto hubieran comprendido que no podían vencer a hombres que ya se habían rendido a la muerte, y aún así seguían de pie. Fue entonces cuando el cielo intervino. No fue un rayo, no fue una voz, fue una sombra. Una sombra que se alzó desde el fondo del desfiladero y se extendió sobre la llanura como un manto negro. Era la sombra de Calidromo, que el sol poniente proyectaba sobre el ejército persa, y que convertía cada hombre en un punto sin rostro, cada lanza en un palito sin filo, cada elefante en una colina sin forma. Y en medio de esa sombra, nosotros, los griegos, brillábamos. No porque el sol nos diera de lleno, sino porque estábamos tan cerca de la muerte que la luz se nos pegaba a la piel como oro a un ídolo que va a ser enterrado. Vi cómo los persas bajaban la mirada, cómo sus hombros se encogían, cómo sus escudos se volvían contra ellos mismos, como si de pronto se hubieran dado cuenta de que luchaban contra un espejo que reflejaba su propio miedo. Y vi la rendición. No fue una bandera blanca, no fue un tratado, no fue un mensajero con olivo en la mano. Fue un silencio tan grande que cubrió el ruido de los carros rotos, el aullido de los heridos, el crujido de las lanzas al romperse. Fue el silencio de un ejército que deja de creer en su propia sombra. Vi cómo los persas empezaban a tirar las armas al suelo, no porque se lo ordenaran, sino porque ya no podían sostenerlas. Vi cómo algunos se arrodillaban, no ante nosotros, sante ante la idea de que ya no había lugar al que huir. Vi cómo un joven de Susa, no era Mitra, pero podría haberlo sido, dejaba caer su arco y se tapaba la cara con las manos, y cómo sus dedos se mojaban con lágrimas que no sabían si eran de tristeza o de alivio. Y vi a Leónidas por última vez. Se volvió hacia nosotros, nos miró uno a uno, como quien despide a hijos que no volverá a ver. Se quitó el casco, se lo dio al muchacho de 18 años que ya no temblaba, y le dijo algo que esta vez sí oí. Llévalo a Esparta. Diles que no vinimos a ganar. Diles que vinimos a ser libres. Luego se arrodilló, recogió del suelo la bandera del sol persa, la que había sido pisoteada, la limpió con su propia túnica, la dobló con cuidado y la guardó en su bolsa. No como trofeo, como recuerdo de que el enemigo también era hombre. Se incorporó, se volvió hacia el enemigo que ya no era enemigo, y caminó hacia él. Solo, con la espalda recta, con la lanza rota en la mano, con la capa escarlata que ya no era roja sino negra por la sangre y por la sombra. Y desapareció entre los persas, no porque lo mataran, sino porque el silencio lo tragó, como si la historia hubiera decidido que era hora de que el mito empezara a caminar solo. Yo me quedé de pie, con la rueda de madera del niño en la mano, con el amuleto de Atenea en el pecho, con la lámpara de aceite que aún no se había apagado. Miré a mi alrededor. Vi a Elpinice abrazando al ciego que ya no lloraba. Vi a Filón clavando en la tierra la flecha que le había salido del hombro. Vi al muchacho de 18 años abrazando el casco de Leónidas como si fuera un recién nacido. Y comprendí que el milagro no había sido detener al ejército del mundo. El milagro había sido convertirnos en hombres que ya no necesitan milagros. Porque la rendición del mundo no era la de los persas, era la de nosotros a la idea de que podíamos ser algo más que polvo. Y en esa rendición, en ese sí definitivo a la muerte, habíamos encontrado la única victoria que no se puede arrebatar. La lanza se rompió, pero la grieta sigue abierta. Yo ya no siento las piernas, pero veo desde el suelo cómo la sombra persa retrocede un paso,
luego otro. No fue nuestra fuerza, fue la certeza de que un hombre puede ser un muro si decide no ceder. Eso queda, la decisión. El polvo se llevará nuestros nombres, pero no ese gesto. Si alguien dentro de 1000 años duda si vale la pena resistir, que recuerde esta grieta. Suscríbete y cuéntalo, que la grieta no se cierre,